Mi nombre es Elisa Vargas. Tengo 32 años y el mes pasado mi propia madre olvidó reservar una habitación de hotel para mí durante nuestras vacaciones familiares. Me di cuenta de esto recién cuando estaba parada en la recepción de un resort de playa, con mi maleta en la mano, mientras el recepcionista miraba la pantalla con el ceño fruncido y decía: «Lo siento mucho. No hay ninguna reserva a su nombre. Veo 2 habitaciones para su familia, pero nada para usted». Se me revolvió el estómago. Me giré hacia mi madre y mi hermana, esperando ver confusión, tal vez una disculpa. En cambio, ambas miraron hacia otro lado como si yo fuera una extraña haciendo un escándalo. Entonces mi hermana se rió lo suficientemente fuerte para que todos en el lobby pudieran oírla y dijo: «Solo reservamos habitaciones para la familia de verdad. Tú ganas buen dinero, puedes arreglártelas tú sola, ¿no?». Una pareja que esperaba detrás de nosotros soltó un grito ahogado audible. El recepcionista parecía sentir vergüenza ajena. Por un segundo me quedé allí parada, sintiendo cómo me ardía la cara y repitiendo en mi cabeza cada vez que me habían dicho que hacíamos esto juntos como familia. Podría haber suplicado. Podría haber discutido. En cambio, escuché mi propia voz sonar tranquila y decidida: «Entonces me voy». Tomé mi maleta, les di la espalda a todos y salí directamente de ese resort, mientras mi madre siseaba mi nombre como si yo fuera la que estaba siendo grosera. Para cuando mi taxi entraba en la autopista, mi teléfono se iluminó con una llamada tras otra. 20 llamadas perdidas, 30-56. Correos de voz, mensajes de WhatsApp, textos en mayúsculas de mi madre y mi hermana que de repente estaban desesperadas porque contestara. Miré la pantalla, lo puse en modo no molestar y dejé el teléfono boca abajo. Porque lo que ellas no sabían era que una persona en nuestra familia acababa de descubrir lo que me habían hecho. Y él tenía el poder de destruir todo su estilo de vida con una sola decisión. Si alguna vez te han tratado como si no contaras en tu propia familia, sigue escuchando, porque esta es la historia de cómo un «no hay reserva para ti» se convirtió en una venganza financiera que nunca vieron venir. En el vuelo de regreso de ese viaje, mirando las nubes, no dejaba de repetir cómo demonios había terminado en una familia donde «no hay reserva para ti» sonaba normal saliendo de la boca de mi hermana. Ahora vivo en la capital, en una zona moderna. Trabajo como gerente senior de marketing de producto para una empresa de software en el distrito financiero. Gano más que suficiente para pagar mis propias cuentas, costear mi propio departamento y además invertir. Esa parte de mi vida nunca tuvo realmente nada que ver con mis padres. La persona que formó eso fue mi abuelo, Héctor Villalobos, el padre de mi madre. El abuelo Héctor hizo su dinero en bienes raíces comerciales y disfrutaba de su jubilación en una gran casa en un barrio exclusivo a las afueras de la ciudad. Pero antes de comprarse un palo de golf para él mismo, me inculcó una cosa desde niña: nunca dejes que nadie mantenga el dinero sobre tu cabeza. Cuando tenía 12 años me mostró mi primer estado de cuenta de acciones, me ayudó a abrir una pequeña cuenta de ahorros y me dijo: «Nunca querrás necesitar un cheque de alguien que no te respeta, Elisa». En ese momento, no me di cuenta de que estaba hablando de mis propios padres. Mi madre, Mariana, y mi padre, Roberto, viven en una zona residencial tranquila. Para la gente en Facebook, son los clásicos jubilados cómodos. Un barrio impecable, fotos de cruceros, almuerzos con amigos, camisetas tipo polo combinadas en el campo de golf. Lo que no publican es que la Fundación Familia Villalobos del abuelo paga silenciosamente sus gastos de mantenimiento, una gran parte de sus seguros e incluso una parte de esos cruceros. Mi hermana mayor, Lorena, eligió un camino muy diferente al mío. Mientras yo me esforzaba en mis estudios con trabajos de medio tiempo y pasantías, ella estaba ocupada reinventándose como Lorena Vargas Lifestyle en línea. Una influencer de estilo de vida y maternidad con fotos estéticas de café, blogs sobre su vida diaria e interminables vídeos de unboxing. Se casó con Javier, tuvieron a su hija Sofía y construyó toda una marca alrededor de la idea de la familia joven perfecta con la casa perfecta, la camioneta SUV perfecta y la escuela privada perfecta. El problema era que su número de seguidores se veía impresionante, pero su cuenta bancaria no. Detrás de escena, la fundación del abuelo pagaba todo lo que no cabía en la tarjeta de crédito. La matrícula de la escuela privada, los pagos del arrendamiento del auto y una parte sorprendentemente grande de su hipoteca. Mis padres siempre lo justificaban con la misma frase: «Ella tiene una familia».
Ella necesita la ayuda más que tú. Cuando éramos más jóvenes, ese favoritismo se manifestaba de formas más pequeñas. Lorena recibió un auto cuando cumplió 18. Yo tomaba el transporte público. Los campamentos de tenis y el dormitorio universitario de Lorena se arreglaron silenciosamente detrás de escena. Yo pasé mis noches trabajando en tiendas y sirviendo mesas para pagar mis estudios. Cuando sacaba el tema, me lanzaban una variante de: tú eres la independiente Elisa. Tú eres fuerte. Tú no nos necesitas. Sonaba como un cumplido, pero siempre venía con una parte no dicha, porque preferimos gastar nuestro dinero en tu hermana. Cada año el abuelo llevaba a toda la familia de viaje a algún lugar hermoso, como una forma de reunir a todos. Un año era una cabaña en las montañas, otro año un crucero por el Caribe. Él siempre reservaba y pagaba todo, para que nadie pudiera usar el dinero como excusa para excluir a alguien. Pero esta última vez, para un viaje a un resort de lujo en la costa, mis padres insistieron en que ellos lo organizarían. Recuerdo el mensaje en el chat grupal. Mi madre escribió: el abuelo ha sido tan generoso, pero es hora de que le demos un descanso. Nosotros organizaremos el viaje de este año. Será sencillo, solo tiempo en familia. Eligieron un resort de lujo frente al mar, algo que yo no llamaría exactamente sencillo. Habitaciones con vista al mar, cabañas privadas junto a la piscina y un spa sobre el que mi hermana no dejaba de enviar mensajes. Cuando pregunté si el abuelo iría, mi madre respondió: él se saltará pero le encanta que hagamos algo por nuestra cuenta. En ese momento pensé que era un gesto dulce. Reservé mi vuelo, despejé mi agenda y le dije a mi equipo que estaría realmente desconectada durante un fin de semana largo. Hubo pequeñas señales de advertencia que ignoré. Mi madre nunca me envió un número de reserva cuando se lo pedí. Solo dijo: está bajo una sola reserva. No te preocupes. Lorena seguía haciendo bromas en el chat. Elisa es la chica rica de tecnología. Ella debería estar en la suite presidencial. Seguido de emojis poniendo los ojos en blanco. Mi padre intervino con: tú ganas más que todos nosotros. Sobrevivirás a unos precios de resort. Cuando mencionaba el presupuesto, lo descartaba como sus habituales burlas. Pensé que en el peor de los casos, si algo salía mal, simplemente agregaríamos mi habitación al hacer el check-in y la pagaría yo misma. No pensé que se sentarían allí, mirarían como la recepción me decía que no había reserva y dejarían que mi hermana declarara que yo no era familia de verdad. No lo sabía entonces, pero mientras salía de ese lobby, mi madre ya le estaba enviando mensajes al abuelo con una versión suavizada de la historia, tratando de adelantarse. Solo que no se dio cuenta de que el hombre con el que hablaba había construido toda su vida leyendo a la gente. Y que tan pronto como escuchara la frase «no hay reserva para Elisa», comenzaría a excavar en busca de la verdad. Mi vuelo aterrizó justo antes del mediodía. Y para cuando tomé mi equipaje de mano y pasé por el caos de los taxis, ya me estaba imaginando el fin de semana como mi madre lo había descrito: sencillo, solo familia, sin dramas. El conductor se detuvo frente al resort. Todo era vidrio, piedra blanca y palmeras. El tipo de lugar por el que a mi hermana le encantaba caminar en cámara lenta para sus vídeos. Rodé mi maleta por el piso pulido del lobby, pasé junto a familias con ropa combinada y parejas vestidas de lino, y vi a mis padres sentados en el bar, un poco más allá. Mi padre tenía una cerveza, mi madre un cóctel rosa brillante y ambos miraban sus teléfonos. Sonreí y levanté la mano para saludar, y en esa fracción de segundo antes de que levantaran la vista, me sentí normal. Como cualquier otra hija adulta llegando tarde a unas vacaciones familiares. Pero cuando mi madre finalmente me vio, su expresión parpadeó. No fue sorpresa ni emoción. Fue algo que se parecía más a la culpa. Mi padre me dio un saludo a medias y luego volvió a mirar su bebida. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Fui directamente a la recepción y le di mi nombre al empleado, con tono alegre porque no quería comenzar este viaje con mi habitual actitud defensiva. Él tecleó, miró la pantalla, frunció el ceño y volvió a teclear. Esa larga pausa hizo que mi estómago se revolviera. Lo siento, dijo finalmente mirándome. No tengo ninguna reserva a nombre de Elisa Vargas. ¿Quizás está bajo otro apellido?
Mi cerebro intentaba llenar los vacíos. Tal vez lo habían deletreado mal. Tal vez estaba a nombre de uno de mis padres. Es una reserva familiar, dije, forzando una risa. Pruebe con Vargas, o tal vez bajo Roberto o Mariana Vargas. Él asintió, hizo clic un poco y luego dijo, veo 2 habitaciones bajo Roberto Vargas. Una con cama king para Roberto y Mariana, y una con 2 camas queen para Lorena y su familia, pero no hay nada que indique una habitación separada para usted. Se sintió como si alguien hubiera subido repentinamente el volumen en el lobby. Podía escuchar cada rueda de maleta, cada cubo de hielo tintineando. Me giré esperando que mis padres corrieran hacia mí y dijeran, oh, eso es un error. Vamos a arreglarlo. En cambio, ambos se quedaron sentados. Mi madre tomó un sorbo de su bebida y fingió estar muy interesada en la televisión sobre el bar. Ese fue el momento en que apareció Lorena, como si hubiera cronometrado su entrada. Caminó por el lobby con un vestido de playa vaporoso, con gafas de sol enormes y un bolso de diseñador que seguramente había etiquetado en redes. Elisa gritó como si fuéramos mejores amigas. Y cuando llegó al mostrador, echó un vistazo a la pantalla de la computadora. Su boca se curvó en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, dijo lo suficientemente fuerte para que la pareja detrás de mí pudiera escuchar. Mamá olvidó reservar tu habitación. La cara del recepcionista pasó de neutral a incómoda. Podía ver que algo no estaba bien, pero no tenía idea de dónde mirar. Miré de nuevo a mi madre. ¿Me asignaste a alguna de las habitaciones? Pregunté dándole todas las oportunidades para decir que sí. Ella cambió su peso en el taburete del bar, dejó su bebida y dijo sin mirarme, asumimos que tú arreglarías tu propia habitación, cariño. Ganas más que suficiente. Nosotros ya pagamos el paquete para nosotros y la familia de Lorena. Era simplemente más sencillo de esta manera. Mi padre soltó una risa débil y nerviosa, como si quisiera que sonara inocente. Tú eres nuestra hija independiente, ¿recuerdas?, agregó. Detrás de mí, alguien murmuró, «Guau». Lorena se rió, un sonido agudo y encantado, y entregó su línea como si la hubiera ensayado. Solo reservamos habitaciones para la familia de verdad, dijo. Papá y mamá, yo, Javier y Sofía. Tú eres la gran chica de tecnología. Tú puedes arreglar algo, ¿verdad? Dijo familia de verdad, con un pequeño encogimiento de hombros como si fuera una broma inocente, pero las palabras quedaron colgando como una bofetada en mi cara. Familia de verdad. Como si acabara de entrar de la calle. Por un segundo escuché la voz del abuelo en mi cabeza, de hace años en la mesa de su cocina. La gente te dirá quiénes son cuando crean que tú los necesitas. Presta mucha atención. Sentí el calor subiendo por mi cuello. No solo por la vergüenza, sino por la forma en que mi madre todavía no quería mirarme directamente. El recepcionista se aclaró la garganta. Podemos intentar agregar una habitación separada, ofreció con cautela. Las tarifas son más altas para reservas de último minuto, pero puedo ver que hay disponible. Mi madre intervino rápidamente. Ella puede pagarlo. Le va muy bien, como si quisiera que todo el lobby supiera que yo era lo suficientemente rica para que esta humillación no contara. Pensé en todas las veces que le habían asegurado al abuelo que todo estaba bien, que las hermanas éramos unidas, que éramos una unidad. Pensé en cómo él pagaba viajes como este para que nadie quedara excluido por dinero. Podría haber sacado mi tarjeta de débito. Podría haber tragado, reído y dicho, no se preocupen. Yo lo pago. Eso es con lo que contaban. Que yo arreglara su crueldad por ellos. En cambio, algo se calmó dentro de mí. Miré al recepcionista a los ojos y dije claramente, no gracias. No me quedaré. Luego me giré hacia mis padres y mi hermana. Si no soy parte de la familia de verdad, dije, entonces no me necesitan aquí. La sonrisa de Lorena vaciló. Mi madre finalmente susurró, Elisa, no seas dramática. Como si yo fuera la que estaba haciendo una escena al no aceptar ser excluida públicamente. Mi padre murmuró mi nombre como una advertencia. No respondí. Tomé mi maleta, caminé por ese lobby con cada paso resonando más fuerte en mi propia cabeza que cualquier susurro a mi alrededor, y empujé las puertas de vidrio hacia el calor tropical.
Para cuando me deslicé en el asiento trasero de mi taxi y le dije al conductor que fuera al aeropuerto, mi teléfono ya estaba vibrando sin parar con sus nombres en la pantalla. Miré cómo se iluminaba en mi mano, luego lo giré, lo puse boca abajo y miré hacia la carretera. Aún sin saber que esa corta caminata fuera del lobby de un hotel acababa de activar a la única persona en nuestra familia que podía desconectar todo su confort. Para cuando mi conductor se incorporó a la autopista, mi teléfono ya había comenzado su crisis nerviosa. Primero una llamada de mamá, luego Lorena, luego mamá otra vez. Vi sus nombres parpadear en la pantalla y apagarse, uno tras otro, mientras el resort desaparecía en el espejo retrovisor. No contesté. Me dije a mí misma que lo manejaría cuando estuviera en casa, cuando ya no funcionara a base de humillación y adrenalina. 5 minutos después, las llamadas perdidas se habían convertido en un diluvio. 10, 16, 23. Los correos de voz se acumulaban, pequeños puntos rojos se multiplicaban junto a sus nombres. Cuando el contador llegó a 30, incluso mi conductor echó un vistazo a la pantalla que se iluminaba en el portavasos y dijo, ¿todo bien? Solté una risa corta que no sonaba en absoluto como yo. Mi familia acaba de darse cuenta de que hablaba en serio cuando dije que me iba, dije. Él levantó las cejas, pero no preguntó más. Abrí mis mensajes para silenciar las notificaciones, y eso fue un error. Un muro de mensajes me golpeó todos a la vez. De mamá, Elisa, vuelve al hotel. Podemos hablar de esto. De Lorena, en serio, Eli, que fuiste por una habitación. De mamá otra vez. Probablemente podamos poner un catre o algo en la habitación de Sofía. No arruines el viaje por esto. Luego Lorena, le dije a la recepción que tal vez agreguemos otra habitación y dijeron que lo intentarían. ¿Puedes simplemente volver y pagar para que podamos relajarnos, por favor? Había un correo de voz de mamá, su tono agudo y sin aliento. Elisa, esto es ridículo. Nos has avergonzado. Has hecho una escena. Sabes que te queremos. Sabes que simplemente asumimos que arreglarías tu propia habitación. Ganas más que todos nosotros juntos. Deja de castigarnos por intentar tener unas lindas vacaciones familiares. 10 minutos después, te necesitamos aquí. Sofía pregunta dónde está la tía Eli. Deja ese comportamiento dramático y vuelve. En algún lugar entre las señales de tráfico el tono comenzó a cambiar. Los mensajes se volvieron más cortos y luego más llenos de pánico. Lorena, el abuelo pregunta qué pasó. ¿Qué le dijiste? Mamá, tu abuelo está llamando. Necesito saber exactamente qué le dijiste. No tergiverses las cosas. Apareció otro correo de voz, esta vez de mi padre. Su voz tensa e irritada. Elisa, llama a tu madre. Esto ha ido demasiado lejos. Solo estamos tratando de pasar un buen rato. No puedes simplemente irte y luego correr con tu abuelo como una niña pequeña. Tienes 32 años. Maneja esto como una adulta. Miré la palabra adulta y pensé en cómo acababa de ser tratada como una especie de invitada extra en su fiesta. Para cuando llegamos a la zona de desembarque del aeropuerto, el número de llamadas perdidas tocaba las 56. 56 intentos de arrastrarme de nuevo al mismo patrón en el que yo tragaba su comportamiento y pagaba la cuenta emocional por ello. Le di propina al conductor, tomé mi maleta y finalmente hice lo que probablemente debería haber hecho hace años. Pasé los nombres de mis padres, pasé a Lorena y Javier, y toqué sobre abuelo Héctor. Contestó después del segundo timbre. Elisa, dijo, y solo la forma en que dijo mi nombre hizo que se me cerrara la garganta. Solo le había enviado un mensaje rápido, el viaje es un desastre. Hablamos luego, antes de reservar el vuelo de regreso. ¿Ya estás en casa? No, dije saliendo de la corriente de gente cerca de la aduana. Estoy en el aeropuerto. Nunca hice el check-in. Hubo un silencio. ¿Por qué no? Respiré hondo y se lo conté. No con el drama del que mi madre me acusaría. No con el giro que Lorena le daría. Sino exactamente palabra por palabra lo que había sucedido. La recepción, sin reserva, mis padres sentados en el bar. La frase familia de verdad, cayendo de la boca de Lorena como si nada.
Las 56 llamadas perdidas. El abuelo no me interrumpió. Podía escucharlo respirar al otro lado de la línea. Esa respiración lenta y controlada que hacía cuando intentaba no decir algo de lo que se arrepentiría. Cuando terminé se quedó callado un largo momento. ¿Y tu madre dijo que asumía que tú pagarías tu propia habitación?, preguntó finalmente. Esas fueron sus palabras exactas, dije. Dijo que era más sencillo de esa manera. Hizo un sonido bajo, casi una risa, pero sin ningún humor. Más sencillo, repitió. ¿Así es como ella llamó a tomar mi apoyo y usarlo para excluirte? Tragué saliva. Abuelo, no te llamé para pedirte que hicieras nada, dije, porque quería que eso quedara claro. Simplemente no pude seguir fingiendo que esto era normal. Me fui. Eso es todo. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer, dijo. Y ahora había acero en su voz. Te retiraste de la situación. Dijiste la verdad. El resto es mi desorden para limpiar. Abuelo, no quiero empezar una guerra, dije. Él exhaló. Elisa, la guerra comenzó hace mucho tiempo cuando tu madre y tu padre decidieron que una hija siempre estaría primero y la otra se las arreglaría sola. Hoy finalmente lo dijeron en voz alta frente a testigos. Escúchame bien. Voy a llamar al hotel. Voy a hacer algunas preguntas y luego voy a tener una pequeña charla con el resto de nuestra familia de verdad. Tú no contestes sus llamadas. Vete a casa, descansa, vuelve al trabajo. Yo me encargo de esto. Podía imaginarlo en su escritorio en la casa grande, esa vieja silla de cuero, la pila ordenada de documentos de la fundación que siempre estaba revisando. Si alguien sabía cómo sacar pruebas a la luz, era él. ¿Estás seguro?, pregunté suavemente. Porque ya piensan que corrí a contarte. Bien, dijo secamente. Déjalos. Eso lo hace más fácil cuando se den cuenta de lo que les cuesta su pequeño truco. Después de colgar, volví a girar mi teléfono. Más mensajes, más llamadas perdidas. Uno de mi madre que decía, el abuelo está siendo dramático. No le cuentes una historia triste. Ya sabes cómo se pone. Casi me río en voz alta, allí en la fila de seguridad. Ella no tenía idea de que el hombre al que llamaba dramático había pasado toda su carrera negociando con personas exactamente como ella. Mientras me quitaba los zapatos y empujaba mi laptop en la bandeja, apareció una nueva notificación de correo electrónico en la parte superior de mi pantalla. De Héctor Villalobos. Asunto: reunión de emergencia familiar esta noche. Obligatoria. Lo abrí el tiempo suficiente para ver la primera línea. Discutiremos el futuro de la Fundación Familia Villalobos y la definición de familia de verdad. Luego cerré mi laptop, pasé por el detector de metales y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo no era la que estaba a punto de ser juzgada. Esa noche, después de que mi vuelo aterrizara de regreso en la capital y arrastrara mi maleta a mi departamento, el cielo fuera de mis ventanas ya estaba oscuro. La ciudad era una mancha de luces y llovizna, pero mi cabeza todavía estaba en ese deslumbrante lobby en la costa. Me duché, me puse ropa cómoda, me preparé algo de comer e intenté no mirar el reloj. A las 8 en punto mi laptop sonó con el familiar sonido de una reunión de Zoom iniciándose. Respiré hondo, lo abrí e hice clic en unirse. El rostro del abuelo apareció primero, enmarcado por la luz cálida de su estudio. Estaba sentado derecho en su silla de cuero con su cabello blanco peinado hacia atrás, sus gafas bajas en la nariz, con la misma expresión de negocios que yo había visto en viejas fotos de sus días en bienes raíces. Un segundo después apareció la imagen de mis padres. Los ojos de mi madre estaban rojos como si hubiera llorado. La mandíbula de mi padre estaba tan apretada que parecía doloroso. Lorena y Javier llamaban desde su habitación de hotel, sentados en el borde de la cama, sus batas de baño a juego del resort casi ridículas contra la tensión en el aire. Finalmente mi propio recuadro mostró mi rostro cansado en la esquina. Gracias a todos por unirse, dijo el abuelo con voz tranquila pero con un peso que cayó a todos. No estaremos aquí mucho tiempo, pero seremos honestos. Eso no es negociable. Mi madre saltó inmediatamente. Papá, esto se está exagerando enormemente, dijo con la voz temblorosa. Elisa reaccionó exageradamente a un malentendido.
Íbamos a solucionarlo. Un malentendido, repitió el abuelo. Se estiró fuera de cámara, tomó algo y ajustó su pantalla para que pudiéramos ver su escritorio. Una ventana de vídeo apareció a la vista. El gerente general del resort Sapphire Bay fue muy servicial, dijo. Resulta que los clientes habituales que reservan grandes paquetes familiares reciben un poco de cortesía extra cuando hacen preguntas. Mi estómago se contrajo. Sabía lo que venía. Presionó play. Ahí estaba. El lobby. Yo en la recepción. El recepcionista escribiendo. El momento en que su rostro cambió. El ángulo no captó cada expresión claramente, pero captó lo suficiente. Captó a mis padres en el bar mirando y luego dándose la vuelta deliberadamente. Captó a Lorena acercándose sonriendo, y luego inclinándose hacia el recepcionista. Captó el momento en que ella dijo con ese pequeño encogimiento de hombros teatral, solo reservamos habitaciones para la familia de verdad. Y la forma en que me congelé antes de tomar mi maleta y alejarme. El audio no era nítido, pero no necesitaba serlo. Se podía sentir lo que estaba sucediendo, incluso sin sonido. Nadie habló mientras el vídeo se reproducía. Incluso la habitual inquietud constante de Lorena se detuvo. Cuando la pantalla volvió al rostro del abuelo, sus ojos estaban más fríos de lo que jamás los había visto. Entonces dijo juntando las manos. Mariana, Roberto, Lorena. ¿Les gustaría explicarme este malentendido? Mi madre tragó saliva pesadamente. Papá, ya sabes cómo son esas cámaras. No captan todo. Estábamos bromeando. Lorena no quiso decir. No me insultes, cortó él, su voz de repente afilada como una navaja. He pasado 40 años negociando con personas que mentían para ganarse la vida. Sé exactamente lo que estoy mirando. Humillaron a su hija en público mientras estaban sentados a 3 metros de distancia y no hicieron nada. Construyeron ese viaje con mi dinero y luego lo usaron para excluir a la única persona en esta familia que no me usa como un cajero automático ambulante. Roberto habló finalmente. Simplemente asumimos que ella pagaría su propia habitación, dijo con rigidez. Ella gana cientos de miles, papá. El dinero no nos crece en los árboles. Pensamos que apreciarías que no te pidiéramos cubrir otro gasto. Pensaron que yo apreciaría que usaran mi generosidad como arma para excluir a Elisa, dijo el abuelo. Entonces pensaron mal. Lorena dejó escapar un sonido ahogado. Abuelo, estaba bromeando, dijo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Fue una mala broma. Estaba estresada. Sofía estaba cansada. Acabábamos de llegar. No pensé que ella realmente se iría. El abuelo negó lentamente con la cabeza. La broma no fue que la excluyeras, dijo. La broma fue que creíste que no habría consecuencias. Javier se movió incómodamente a su lado, sus ojos moviéndose entre las pantallas como si acabara de entrar en una reunión de negocios para la que no estaba preparado. El abuelo tomó aire, luego agarró una carpeta gruesa de su escritorio y la sostuvo en alto. La reconocí al instante. Los documentos de la fundación familiar. Durante años, dijo, he usado esta fundación para ayudar a mi familia. Pagué educación, casas, pequeños negocios, facturas médicas, sí, incluso membresías de clubes de golf y viajes a resorts. Lo hice porque creía que les daba a todos una red de seguridad, no un arma. Abrió la carpeta, sacó un documento y se puso las gafas. A partir de esta tarde he firmado una enmienda renunciando como único administrador de este fondo, dijo. La cara de mi madre se puso blanca. Papá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de responsabilidad, respondió él. A partir de este momento, Elisa es la administradora principal. Ella tiene total autoridad sobre los desembolsos de esta fundación a cualquiera de ustedes. El silencio que siguió habría sido casi gracioso si no fuera mi familia. Mi padre realmente se inclinó hacia adelante como si no hubiera oído bien. No puedes hacer eso, papá. Dependemos de ese dinero. El mantenimiento de la casa, mis medicamentos, el pago del crucero, la escuela de Sofía. Tienes razón, dijo el abuelo con frialdad. Dependen de ello. Elisa no,
lo cual es exactamente la razón por la que ella debe ser quien lo administre. Ella ha demostrado que puede vivir dentro de sus posibilidades y tratar a las personas con respeto sin esperar que compren su salida de las malas decisiones. Lorena negó con la cabeza, las lágrimas fluían ahora. Abuelo, por favor, dijo. Javier y yo, este año fue duro. Las colaboraciones con marcas se cayeron. La comisión de Javier. Y en lugar de ajustarse el cinturón, filmaste un boxing y dejaste que mi dinero tapara las grietas, dijo él. Luego usaste mi viaje para excluir a tu propia hermana. No puedes jugar a la víctima aquí. Sus ojos se movieron a mi recuadro. Elisa, a partir de ahora tienes acceso completo a las cuentas y las funciones de administración. He instruido a mi abogado para que revise cada paso contigo. No estás obligada a dar a nadie en esta llamada ni un centavo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abuelo, no quiero venganza, dije suavemente, consciente de que todos escuchaban. Solo quería que dejaran de tratarme como a una extraña que podían usar cuando les convenía. Esto no es venganza, dijo él. Esto es rendición de cuentas. Lo que decidas hacer con eso depende de ti. Mi madre se giró hacia su cámara, su voz cambiando al tono suplicante que siempre guardaba para cuando una tarjeta de crédito era rechazada. Elisa, cariño, no dejes que te ponga en medio, dijo. Somos tus padres. Siempre hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Sabes que tu hermana no quiso lastimarte. Puedes dejar todo tal como está, ¿verdad? Ahí estaba. El viejo guión. Aquel en el que yo era la razonable, la solucionadora, el amortiguador entre sus malas decisiones y su comodidad. Miré sus rostros asustados. El rímel corrido de Lorena, la mandíbula apretada de Javier, y sentí que algo dentro de mí se calmaba. No, dije. No voy a dejar las cosas como están. El abuelo tiene razón. Esto no funciona. La voz de Roberto se endureció. ¿Qué estás diciendo exactamente, Elisa? Lo miré a través de la webcam. Estoy diciendo que a partir de ahora no habrá más transferencias automáticas, dije. No más pagos para cruceros o escuelas privadas o gastos de mantenimiento o clubes deportivos. Si hay algún apoyo de esta fundación para ustedes, será porque es realmente necesario y porque han tratado a todos en esta familia con respeto fundamental. Y hasta que vea eso, congelo todo. Lorena jadeó. No puedes hacer eso, dijo haciendo eco de las palabras de mi madre. Sofía. Sofía no es el problema aquí, dije, mi voz un poco más suave. Tú lo eres. No puedes esconderte detrás de ella mientras usas el dinero del abuelo para seguir fingiendo que tu vida es algo que no es. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, esta vez por puro pánico. Elisa, no podemos permitirnos perder ese dinero, dijo. Tendremos que mudarnos. Tendremos que. Entonces tal vez, cortó el abuelo, deberían haber pensado en eso antes de decidir que una de mis nietas era menos real que la otra. Nadie tuvo una respuesta para eso. Por primera vez en mi vida, el silencio en una conversación familiar se sintió como alivio en lugar de presión. El abuelo miró su reloj. Hemos terminado por esta noche, dijo. Elisa, te llamaré mañana con los datos del abogado. Al resto de ustedes, sugiero que comiencen a hacer presupuestos basados en sus ingresos reales. Buenas noches. Uno por uno sus rostros desaparecieron de la pantalla, dejándome en el resplandor de mi laptop en mi silencioso departamento. Cerré la pantalla, pedí una pizza y me hundí en mi sofá. Mi teléfono vibraba al otro lado de la habitación con nuevos mensajes que no me molesté en revisar. Por una vez, yo no era la que intentaba reparar el daño. Yo era la que sostenía el enchufe y finalmente había decidido que no tenía que mantener sus luces encendidas. 2 semanas después de esa llamada de Zoom, mi vida en la superficie se veía casi exactamente igual, lo cual era la parte más extraña. Todavía me despertaba con mañanas grises, todavía hacía mi café, todavía iba a la oficina, todavía me sentaba en las mismas reuniones sobre cronogramas de lanzamiento. La única diferencia real era que entre conversaciones sobre segmentación de mercado y perfiles de clientes, también estaba al teléfono con el abogado de mi abuelo, revisando hojas de cálculo y estados de cuenta de una fundación que nunca esperé administrar.
El panel de control de la Fundación Familia Villalobos estaba en una pestaña privada en mi laptop, todo columnas ordenadas y números que de repente tenían caras reales adjuntas. Durante años, esos números habían pagado silenciosamente cosas de las que yo solo sabía a medias. Ahora, cada transferencia automática cancelada se sentía como un corte pequeño y limpio lejos de una vieja herida infectada. La primera grieta visible vino del mundo de Lorena. Ella era el tipo de persona que publicaba vídeos de Arréglate conmigo casi a diario, blogs sobre llevar a la niña a la escuela, fotos cuidadosamente escenificadas de almuerzos y bolsas de compras. Unos 5 días después de que congelé los desembolsos, su contenido disminuyó y luego se detuvo. Su último vídeo fue un resumen del fin de semana en el resort, con una miniatura sonriente donde yo no aparecía. Por supuesto, no la seguía de cerca, pero amigos en común comenzaron a enviarme capturas de pantalla. Los comentarios cambiaron de OMG, mi vida soñada, y estás muy callada, ¿todo bien?, a un contundente ¿cómo pagas todo esto con dinero de influencer? No hubo respuestas. En cambio, mi teléfono se iluminó con un largo mensaje de Javier una noche, su número apareció por primera vez en años. No se molestó con charlas triviales. Escribió que acababa de descubrir cuánto de su vida había flotado sobre la fundación del abuelo, cuántas colaboraciones con marcas en realidad estaban cubiertas por el apoyo familiar. Se disculpó por no haberlo visto antes, que había asumido que el dinero era una especie de herencia vaga y no una línea de vida mensual. Dijo que perder la fundación significaba que tenían que sacar a Sofía de su escuela privada, devolver una camioneta SUV arrendada antes de tiempo y poner su casa a la venta antes de perder otro pago. Terminó con, no te culpo, Elisa. Solo desearía que tu familia política hubiera sido honesta conmigo en lugar de usar la generosidad de tu abuelo como un atajo. Me senté mucho tiempo con ese mensaje antes de responder. Cuando finalmente respondí, fui honesta. Le dije que lamentaba que estuvieran sufriendo, pero que no iba a abrir el grifo de nuevo simplemente para mantener las apariencias. Él no me pidió que lo hiciera. Eso me dijo más que cualquier otra cosa que él entendía. Mis padres se quebraron de maneras más silenciosas. La primera señal fue un correo electrónico de mi padre con un asunto que solo decía, actualización. Enumeraba números, gastos de mantenimiento, costos de medicamentos, una inminente factura de impuestos. Mencionó que la línea de cruceros había cancelado su reserva y se había quedado con parte del depósito cuando el último pago no pasó. La parte que se me quedó grabada no fue la aritmética. Fue la línea donde escribió, nos damos cuenta ahora de cuánto de lo que llamábamos nuestra jubilación, era en realidad la red de seguridad de tu abuelo. Al final del correo electrónico, casi como una ocurrencia tardía, agregó, por lo que vale, lo que pasó en el resort estuvo mal. Debería haberlo detenido. Lo siento. Hubo un tiempo en que una disculpa como esa me hubiera hecho correr para arreglarlo todo. Esta vez, le respondí agradeciéndole por decirlo, y luego le dije suavemente lo que le decía a todos. La fundación era para emergencias y necesidades reales, no para mantener un estilo de vida que no podían pagar. Le dije que no dejaría que nadie se hundiera, pero que tampoco seguiría pagando membresías de clubes y paquetes de cruceros. No discutió. Unos días después mi madre envió un mensaje más corto lleno de frases a medio terminar y nunca quise decir, y tienes que entender. Enterrado en el medio estaba lo más cerca que ella había estado jamás de asumir una responsabilidad real. Pensé que si mantenía feliz a Lorena, podría mantener unida a la familia. No vi que te empujaba lejos cada vez que lo hacía. Leí esa línea 3 veces y sentí que algo se soltaba en mi pecho, pero no lo suficiente como para hacerme olvidar el lobby. La frase familia de verdad. La forma en que ella miró hacia otro lado. Mientras todo esto sucedía en mi bandeja de entrada, mi jefe me llamó a una reunión individual y me dijo que el equipo directivo quería que yo liderara el lanzamiento de un nuevo producto. Venía con un bono y un camino muy claro hacia un ascenso a fin de año si todo salía bien. Salí de esa reunión pensando en cómo mis padres siempre habían usado mi independencia como excusa para darme menos, y cómo esa misma independencia era ahora la razón por la que podía mantenerme estable mientras su mundo temblaba. Tarde una noche, después de un largo día de reuniones, recibí un correo electrónico del abuelo. Fue breve. He revisado todo con el abogado, escribió.
Estás haciendo exactamente lo que esperaba que hicieras. Ni cruel ni blanda, simplemente justa. Todos están enojados ahora, pero a veces la ira es solo duelo por una fantasía que muere. Déjala morir. Lo que crezca después será más honesto. Cerré mi laptop, preparé té y me senté junto a la ventana, mirando la lluvia correr por el vidrio. Mi familia finalmente sentía el peso real de las decisiones que habían tomado durante años. Por una vez, yo no era la que lo cargaba por ellos. 3 meses después de esa llamada de Zoom, mi vida había entrado en un ritmo que no había tenido en mucho tiempo. Un ritmo que no giraba en torno a la pregunta de qué haría mi familia ahora. El lanzamiento que me habían asignado en el trabajo fue mejor de lo que nadie había predicho. Nuestro nuevo producto alcanzó sus objetivos antes de tiempo. Mi equipo ejecutó una campaña impecable. Y un viernes por la tarde mi jefa cerró la puerta de la sala de reuniones, sonrió y me dijo que me ascendían a directora. El cambio de título vino con un aumento, más acciones y una extraña sensación de calma. Por primera vez miré mis planes financieros y me di cuenta de que si quería, podía alejarme de todo esto en 10 años y aún así estar bien. No necesitaba la fundación de nadie, la aprobación de nadie, el permiso de nadie. Esa comprensión golpeó más fuerte que el ascenso mismo. La vida de mi familia, por otro lado, no se veía igual. Lorena y Javier vendieron su casa en el barrio exclusivo y se mudaron a una casa de alquiler más pequeña en las afueras. Sofía fue a una escuela pública con un patio de recreo que no tenía un logotipo de patrocinador en cada tobogán. La SUV de lujo desapareció de su entrada. Javier me envió una foto de su nueva camioneta familiar de segunda mano con una leyenda que solo decía, anda. Eso es suficiente. Las redes sociales de Lorena pasaron por un silencio incómodo y luego, lentamente, un cambio. Los unboxings brillantes y los almuerzos sin esfuerzo dieron paso a vídeos sobre hacer compras con marcas genéricas. Clips donde hablaba sobre hacer un presupuesto real por primera vez en su vida y disculpas silenciosas enterradas en las descripciones. He pasado años fingiendo que tenía todo resuelto. No era así. He lastimado a personas que amo tratando de mantener viva esa ilusión. Nunca me etiquetó, nunca mencionó el resort o la fundación. Pero no tenía que hacerlo. Sabía exactamente qué ilusión se había roto finalmente. Mis padres lucharon contra los cambios al principio. Hubo algunos correos electrónicos llenos de pánico sobre excepciones únicas y ayuda temporal que sonaban muy parecidos a las solicitudes de solo esta vez que habían hecho durante 10 años. Me mantuve firme en la misma respuesta cada vez. La fundación estaba ahí para emergencias reales y necesidades básicas, no para mantenerlos en una casa o círculo social que ya no se ajustaba a sus ingresos reales. Eventualmente los correos electrónicos cambiaron. Un domingo por la tarde, llegó una carta física a mi buzón con la letra de mi madre en el sobre. Dentro había una página escrita en el papel de carta bueno que solía guardar para las tarjetas de Navidad. Hablaba sobre vender la casa, sobre mudarse a un departamento modesto más cerca del centro, sobre lo extraño que se sentía comprar sin simplemente ponerlo en la tarjeta de crédito y dejar que papá lo arreglara. Admitió, blanco sobre negro, que había pasado la mayor parte de su vida adulta tratando de evitar que Lorena colapsara y me había usado a mí como contrapeso, aquella por la que no tenía que preocuparse. Me dije a mí misma que eras lo suficientemente fuerte para ser excluida, escribió. Nunca me pregunté si querías serlo. Al final, con letras más pequeñas y temblorosas, agregó, tenías razón al salir de ese lobby. Lamento haberte hecho sentir que no eras parte de tu propia familia. No lloré cuando lo leí, pero me quedé sentada allí mucho tiempo con el papel en mis manos, sintiendo como cada palabra aterrizaba en lugares que no me había dado cuenta de que todavía dolían. Una semana después llamó mi padre, solo para contarme sobre un taller de educación financiera que estaban tomando en el centro comunitario. Cómo estaban aprendiendo la diferencia entre no poder pagar y poder pagar ahora. Fue la primera vez que lo escuché hablar de dinero sin estar a la defensiva o actuar. Como administradora, tomé algunas decisiones cuidadosamente elegidas. Aprobé pagos para la terapia de Sofía cuando comenzó a hacer preguntas difíciles sobre por qué se habían mudado y por qué mamá lloraba cuando llegaban las facturas. Firmé un gasto médico para mi madre cuando tuvo un susto y su nuevo seguro no cubrió todo. No volví a abrir el dinero para cruceros.
No restauré el club de golf. No lo hice para ser cruel. Lo hice porque, por primera vez, el dinero en esa fundación finalmente estaba haciendo lo que el abuelo pretendía: apoyar, no facilitar. Una noche volé para ver al abuelo. Nos sentamos en su terraza mientras se ponía el sol. Él escuchó mientras le contaba sobre el ascenso, sobre las cartas, sobre cómo el chat grupal familiar había cambiado de fotos de vacaciones performativas a actualizaciones reales y honestas. Él asintió, tomó un sorbo de su té helado y dijo: ¿sabes? No estaba seguro de que les dolería más, perder el dinero o perder la versión de sí mismos que solo podían permitirse con él. Luego me miró y agregó: solo me alegra que tú no te perdieras a ti misma tratando de mantener viva esa versión. Eso se sintió, más que cualquier otra cosa, como el verdadero final de la historia. No el momento en la recepción, no la llamada de Zoom, ni siquiera la fundación congelada, sino estar sentada allí sabiendo que había trazado una línea, y había sobrevivido. Todavía veo a mi familia. Hablamos con cuidado al principio, luego con más naturalidad a medida que se forman nuevos hábitos. Son más pequeños en algunos aspectos que las personas que interpretaban en línea, pero también son más reales. Discutimos, nos disculpamos, empezamos de nuevo. Protejo mis límites. Mantengo la fundación centrada en necesidades, no en fantasías. Y cuando pienso en ese lobby, en las palabras «familia de verdad», lanzadas hacia mí como una broma, ya no siento esa misma punzada aguda. Siento algo más cercano a la gratitud de que finalmente dijeran en voz alta lo que había sido cierto durante años. Porque me dio permiso para elegir lo que significaba la familia de verdad para mí. Esto es lo que aprendí por las malas. Ser independiente no significa que seas tú quien debe cargar a todos. Tener dinero no significa que se lo debas a personas que lo usan para faltarte al respeto. Y levantarse de una mesa donde solo eres bienvenida si tú pagas, no es crueldad. Es respeto por uno mismo. Si alguna vez te han hecho sentir que eres la silla extra en la mesa de tu propia familia, espero que recuerdes esto: tienes permiso para salir del lobby del hotel. Tienes permiso para poner tu teléfono en no molestar. Tienes permiso para construir una vida donde las únicas personas que obtienen una reserva son aquellas que te tratan como si fueras parte de la familia de verdad, pagues la cuenta o no.